Buenos días, querida familia Jackie Power. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre un reportaje o sobre una investigación que hizo Carlos Loret de Mola y un equipo llamado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el cual fue fundado por Claudio X González, el principal opositor político de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Este reportaje, esta investigación, según Carlos Loret de Mola, que hizo junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se basa, según él, en una investigación que le hicieron al hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, el cual vive en el estado de Houston de la Unión Americana. Y ese reportaje o esa investigación, como le llama Carlos Loret de Mola, se basa en que, según él, y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, viene siendo que el hijo del presidente antes citado habitó una residencia en Houston de la Unión Americana, precisamente la cual habitó junto con su esposa Caroline Adams y su menor hijo. Según Loret de Mola y según Mexicanos contra la Corrupción, en dicha investigación, según ellos aluden, que según los datos que les arrojó esa investigación que hicieron al hijo mayor del presidente López Obrador, la habitaron precisamente bajo un concepto de renta de dicha vivienda, que según ellos tiene dicha residencia un valor aproximado de unos $350,000. Además, aduce Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción que, según la investigación que hicieron sobre dicha propiedad, ellos pudieron constatar precisamente que se encuentra a nombre esa residencia precisamente de una compañía petrolera de Baker Hughes, la cual mantiene contratos millonarios con Pemex, o sea, Petróleos Mexicanos. Y según a juicio de Carlos Loret de Mola y de Mexicanos contra la Corrupción, hay un conflicto de interés en esa situación. Entonces, una vez de que en este mes de febrero, a principios del mes de febrero, detonó todo ese reportaje o esa investigación que hizo Carlos Loret de Mola, fue difundido en diferentes plataformas digitales, tanto digitales como escritas, ¿verdad? De los principales medios de comunicación en México, relativos pues los que tienen alguna injerencia o alguna inclinación, en la mayoría de ellos por la derecha. Es el caso que, según esa investigación que hizo Carlos Loret de Mola, aunado a esta investigación y a esos datos precisamente que según él hizo, y Mexicanos contra la Corrupción, que una vez de que constataron en el registro público de la propiedad del estado o de la ciudad de Houston, Estados Unidos, pudieron constatar que le pertenecía pues a la referida empresa petrolera Baker Hughes. Pero una vez de que se divulgó dicha información, inclusive esa investigación que ellos la subieron a diferentes plataformas digitales y tanto de prensa escritas, iban también ahí adheridos unos videos de grabación en el cual pues se ve la referida residencia en la ciudad de Houston, precisamente de todos los ángulos, donde se puede apreciar todos los ángulos de la referida residencia, las cuales ellos aluden, tanto aérea como terrestre.
de dichas tomas que se tomaron. Al parecer, precisamente lo que se puede ver por las tomas, por las fotografías que se tomaron sobre esos videos grabación que se hicieron, se puede ver pues de que son tomas aéreas y también terrestres, y que también tienen la referida residencia que aluden ellos de esa investigación que hicieron, pues son tomas fotográficas que se ve a todas luces que están todos los ángulos de la casa, y que dichas cámaras, como se pueden apreciar en los videos que ustedes pueden ver ahí verdad en la cuestión ahí del internet, verdad, son algunas situaciones de cámaras ocultas que se pusieron en todos los ángulos de la casa, lo cual según ellos viene siendo un motivo de todo un escándalo, precisamente porque a juicio de ellos viene siendo algo así como un acto de corrupción del hijo mayor del presidente López Obrador, la cual según ellos que ven contra pues de la política de esa austeridad republicana precisamente que pregona el presidente López Obrador a través de la cuarta transformación precisamente que está llevando a cabo, verdad, en el país. Es el caso que pues todo generó todo un escándalo político y diversas reacciones realmente, verdad, tanto de la derecha como la izquierda, en el cual pues la derecha obviamente que que ellos lo veían con agrado toda esa información y lo daban por un hecho, esa información como verídica que estaba subiendo Carlos Loret de Mola a las diversas plataformas digitales, tanto escritas como los medios digitales, verdad, de estos que hay ahorita activados, verdad, en su mayoría de mucha aceptación entre los mexicanos, como el YouTube, como el Facebook, verdad, y otros más. Pues ahí vinieron obviamente las reacciones también del presidente de la República, haciendo mención precisamente sobre esa situación, negando categóricamente precisamente sobre esa situación, en el hecho pues de que esa casa en donde vivía, que según esto aclaró Carlos Loret de Mola, de que en esa casa que ellos suben a la cual pues fue objeto de esta investigación, que no es en la que viven actualmente, sino que en la que vivieron pues hace un tiempo muy corto hacia atrás, pero que es el caso según Loret de Mola y según de Mexicanos contra la Corrupción, verdad, eso pasó hace poco tiempo y por lo tanto lo consideran ellos como un acto de corrupción y muy reprobable. Obviamente que López Obrador no se quedó ahí precisamente quieto, pues conociendo los mexicanos cómo es, y inmediatamente instruyó López Obrador pues a que las autoridades de Pemex desmintieran precisamente toda esa información, en el sentido de que no era cierto que esa casa fuese propiedad de alguna compañía petrolera de la cual Pemex tuviese algún contrato vigente de alguna licitación. Pero eso no bastó a Carlos Loret de Mola y todos aquellos medios de comunicación impresos precisamente y digitales, de la mayoría de aceptación inclinados hacia la derecha, para golpear sistemáticamente al presidente López Obrador precisamente y a la cuarta transformación, que según ellos para eso era un acto de corrupción y que había un conflicto de intereses. Entonces toda esa situación, inclusive ellos lo difundieron de una forma muy vertiginosa y sobre todo manejándolo todos los medios de comunicación y los periodistas pues muy identificados precisamente con la derecha o reconocidos o catalogados por los AMLOVER como chayoteros, atizándole a diestra y siniestra Obrador. Así se fueron dando las cosas, hasta que este 11 de febrero, en la mañanera de la que preside todos los días López Obrador, precisamente es el caso de que en la mañanera él dio a conocer
precisamente sobre Carlos Loret de Mola, en donde él hace mención pues que ese día o un día anterior por la noche, de que le habían llegado a Palacio Nacional diversa información, documentos, pruebas en las cuales pues hacían alusión a esta persona de Carlos Loret de Mola, en el cual eran documentos en donde se comprobaban precisamente ingresos económicos que recibía el citado periodista, para unos y para otros pseudo periodista. Eran unos documentos que demostraban los pagos que había recibido Carlos Loret de Mola por sus servicios durante el ejercicio del año 2021, en los cuales, según Obrador, decían que eran que esa información que le proporcionaron, precisamente que eran unos montos escandalosos que ascendían aproximadamente como a 35.200.000 pesos por todos los cobros que hizo Carlos Loret de Mola por sus servicios profesionales como periodista, ¿verdad? Y así como conductor pues de un portal web de noticias llamado Latinos, y unos, en fin, de todos los ingresos que tiene por concepto también de un programa de radio y toda esa situación. Es el caso que el presidente López Obrador, precisamente él consideró esa información como muy relevante, dijo que en aras de la transparencia iba a dar a conocer precisamente esa información, porque dijo que era importante que todos los medios de comunicaciones ciudadanos conocieran sobre hechos, ya que en alusión pues a todos esos señalamientos que estaba haciendo el presidente, o sea, el que estaba haciendo Loret de Mola al presidente y al hijo de él, José Ramón López Beltrán. Autoridad moral, señor Loret de Mola, me va a cuestionar si lo que he estimado más importante en mi vida ha sido mi honestidad. Y por eso le pregunté, a ver, ¿cuánto gana usted? 35.200.000. Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos, porque gana más que yo. Es el caso que una vez que el presidente López Obrador puso ahí en la pantalla precisamente de la mañanera, sacó una tablita, un documento, exhibiéndole a todos los medios de comunicación que van a la mañanera los montos devengados por servicios profesionales, dice Obrador entre comillas, de Carlos Loret de Mola, y del monto que ganó en el año 2021. Entre esos datos que sacó Obrador, que dijo que de esa información que le llegó al Palacio Nacional, precisamente sobre los ingresos de Carlos Loret de Mola en el año 2021, aparecen precisamente algunas empresas, de las cuales está Televisa, la cual, según la documentación que le llegó, era que Loret de Mola había recibido 11.800.000 pesos por honorarios de la referida televisora, propiedad de Descárrega mismo, precisamente de Descárrega Jam, que es el hijo, ¿verdad?, de la empresa que era propiedad de Emilio Escárraga mismo. Entonces, pero aquí lo que decía López Obrador en la conferencia mañanera, que pues que no entendía que iba a pedir explicaciones a Televisa, porque se supone, ¿verdad?, que Carlos Loret de Mola trabajó, que ya no es un empleado de Televisa, ¿verdad? Y cómo es posible de que todavía le esté pagando, que le haya pagado Televisa los 11.800.000 pesos honorarios laborales. Una situación que para muchos medios periodísticos que se entregan en la mañana empezaron a comentar que pues era muy claro, ¿verdad?, que todo ese despido de Televisa fue algo simulado, y que todavía pertenecía, que era empleado de Televisa, y que habían simulado un despido para que saliera de ahí,
y pudiera golpear a Obrador inmunemente, ¿verdad? Para golpearlo, y en donde la televisora pues no se viera involucrada. Entonces Obrador ahí dijo que iba a pedir un informe a Televisa, explicación sobre dichos hechos, para que explicara qué es lo que estaba pasando, si era verdad que le estaba pagando o cuál era el estatus laboral que tenía, si lo tenía Carlos Loret de Mola en la referida televisora. Y también aparece en esa lista de los ingresos que obtuvo Carlos Loret de Mola en el 21, según esos documentos confidenciales que le llegó a Obrador a Palacio Nacional. Radiópolis, con 9.200.000 pesos. Radiópolis, que es una radiodifusora en el cual también ahí trabaja Carlos Loret de Mola, una compañía española, que pues hay que no pensar mucho para saber pues de si es una compañía española, de todos los intereses que representa y de todos los intereses que pelea, ¿verdad? Y que protege de las compañías multinacionales que se encuentran aquí en México, y sobre todo relacionados con la reforma eléctrica y otras más. Así como también Latinos, dice que la plataforma Latinos también él recibió, que lo Mola, como casi 6.300.000 pesos, precisamente por conceptos de honorarios. Y también el periódico El Universal, el cual también obtuvo unos ingresos, Carlos de Mola, por 4.500.000 pesos. En dicho medio, como todos he sabido, es el principal instrumento por el cual Carlos Loret de Mola golpea al presidente un día sí y otro día también. Y así como otros medios de comunicación que no se especifican, que recibieron 2.800.000 pesos. Y por último, pues también ahí aparece el célebre periódico estadounidense, el Washington Post, un periódico de la derecha norteamericana, en el cual según esto recibió más o menos como 600.000 pesos, ya que también Carlos de Mola trabaja ahí. Pues en fin, dijo Obrador de que lo estaba dando a conocer, pues a través que era muy importante para la transparencia en México, y que pues era parte, verdad, de que así como Carlos Loret de Mola había divulgado información precisamente que a su juicio viene siendo real y verdadera, pues también él está haciendo lo mismo como servidor público, que no se puede quedar callado al margen de esta situación, verdad, que él necesita ver de qué se trata el asunto, y por ser una cantidad tan escandalosa, precisamente de 35 millones de pesos que gane un comunicador o de un periodista, entre comillas, 35 millones, casi 36 millones de pesos, pues no era algo normal, diciendo pues de que un periodista real, nadie puede ganar ese dinero por sus honorarios, ganándolos pues de una forma honorable, justa y decente, que era una cantidad estratosférica esa situación. Por lo tanto que pues iba a checar datos ahí en la cuestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para de ser verdad pues también que se investigara precisamente si este personaje había pagado los impuestos de ley sobre esta cantidad bastante considerable. Y pues muy lejos de lo que dijo Obrador en la mañanera, pues uno uno también se pone a pensar, ¿verdad? Como ciudadano, diciendo de ser real toda esta situación, de todos estos datos que le pasaron a Obrador, considerable, de 35 millones de pesos, que pues es nomás lo que se le está comprobando en un momento, de ser documentos ahí confiables que le llegaron. Pues imagínense, nos ponemos a pensar entonces, si nomás recibió 35 millones de pesos, y también de una propiedad que tiene Loret de Mola en un departamento en Miami, que él mismo lo ha expresado que lo tiene, un yate por ahí tal, ¿no? Entonces nos pone a pensar realmente, oye, pues cuánto posee, qué cantidad tiene este señor, una cantidad enorme, una cantidad monstruosa de dinero, ¿verdad? Siendo un modesto conductor de televisión, todo lo demás, lo que hace suponer muchas cosas, ¿verdad? Ahí sobre esa situación. Entonces, pues viene siendo muy importante, precisamente como dijo Obrador, de que todos esta información precisamente se coteje
ante la Secretaría de Hacienda y otras de la función pública, también de algunos documentos que llegan ahí, si bien no es servidor público, pero pues para ver pues alguna investigación ahí para ver sobre esta situación que se le hace muy irregular. Pero volviendo también al tema, pues él se lanzó con todo en la mañanera en contra de este señor Carlos Loret de Mola, diciendo que no era un periodista, que realmente era un golpeador político, que era pues prácticamente algo así como un sicario, un golpeador que se dedicaba a cobrar por golpear al presidente y a todo ese proyecto de nación de la Cuarta Transformación que está. Que él dice pues que es una persona que no ejerce el periodismo, sino que es un golpeador precisamente profesional, que cobra pues por golpear y por difamar, sobre todo a él y a su gobierno, y que el hecho que se haya metido con su familia, pues eso la verdad que sí pone mucho que pensar sobre todos los intereses que hay y que maneja Carlos Loret de Mola, de la gente que le paga pues por golpearlo a él y a su gobierno. Pero aquí hay que hacer un poquito de análisis precisamente sobre esta situación, sobre estos videos que soltó Carlos Loret de Mola, en el cual salen unas videograbaciones sobre esa casa que rentó José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, precisamente en el sentido pues de que la verdad que sí está, que es muy lamentable y mucho pone a pensar precisamente de que, según información del Estado Mayor Presidencial que cuida al presidente López Obrador y de su investidura, argumenta pues de que por la información que poseía, que tenían en ese momento sobre esa situación, que era que ese trabajo de espionaje que le habían hecho al hijo mayor de Obrador, ¿verdad?, que había sido por exagentes del FBI de los Estados Unidos, los cuales habían elaborado este trabajo, y el cual fue financiado y pagado por el gobernador de Tamaulipas, el cual viene siendo acusado, denunciado y hasta orden de aprehensión tiene de ese acusado de ese gobernador de Tamaulipas de narco gobernador. Pues es el caso que puso mucho a pensar, porque pues para muchos se había invadido pues la privacidad precisamente sobre un ciudadano mexicano, y más que nada pues siendo de un hijo de un presidente de la república, verdad, pues se ponía a pensar que su seguridad, su integridad personal de él y su familia estaba ahí en juego, porque en esos videos precisamente que subió Carlos Loret de Mola, inclusive se ven esos videos que fueron tomados por unos drones, fotografiados por drones, aparatos eléctricos aéreos, en verdad, y donde también otros cámaras fotográficas que pusieron alrededor de la casa, y donde aparecen esos videos donde subió Carlos Loret de Mola, donde el hijo mayor del presidente, José Ramón, sale de su casa, se sube en vehículo, y hay fotografías donde las tomas de las fotografías se ven de que cuando el vehículo va en movimiento, sacan hasta la marca del vehículo, de unas marcas reconocidas internacionales, salen ahí donde va conduciendo el vehículo José Ramón, y también hay imágenes, fotografías que acompañó Carlos Loret de Mola en esa investigación o reportaje que hizo, según él y Mexicanos contra la Corrupción. Se ve pues también cuando fotos donde ven la llegada, que llega ahí pues José Ramón a su domicilio de la casa en Houston, y pues lo que empieza, lo que pues sí preocupa bastante, hasta aquel grado y hasta dónde había cámaras en ese lugar, ¿verdad?, de que se hubiesen atrevido a tanto de haber invadido la privacidad. Pues es el caso, y más que fueron unos exagentes del FBI, según información del Estado Mayor Presidencial, que fueron los que llevaron a cabo ese trabajo, y que el que lo había pagado era el gobernador señalado como el narcogobernador de Tamaulipas, el que había financiado ese golpeteo al presidente. Pero es el caso que de ahí, pues de esa información que soltó Obrador en la mañana, llamándolo un mercenario, un periodista mercenario,
un periodista golpeador, un periodista sicario, ¿verdad? Que lo invitaba a transparentar todos esos ingresos que había tenido durante el año 2021. Y pues no se hizo esperar, ¿verdad? De todo ese escándalo que se hizo por la información que subió el presidente Obrador en la mañanera, al grado que una vez que terminó la mañanera, ¿verdad? Ni tarde ni perezoso, Loret de Mola pues salió en un medio de comunicación prácticamente lamentándose, ¿verdad? Y sintiéndose ofendido precisamente por esa información que había subido el presidente López Obrador, donde diciendo que era una información falsa, que era unos datos inflados, imprecisos, en el cual pues había una contradicción en los mismos, ya que no pueden ser falsos, o son falsos o son imprecisos. Él, yo creo, en su afán rápido de contestar, precisamente de contestarle al presidente, cometió esos errores, donde también aduce en un video que subió luego a las redes sociales, donde se sintió amenazado, donde se dijo que se estaba vulnerando la libertad de expresión que tiene como periodista, y que lo estaba poniendo en un sentido de vulnerabilidad ante la delincuencia, al exponerlo pues de ganar toda esa cantidad de esos montos obscenos, ¿verdad? Y brutales, de que se le señala de ganar en el año 21 casi 36 millones de pesos, que es lo que se le está comprobando, ¿verdad? Por la información confidencial que le llegó ahí a Obrador de unas personas, que hasta la fecha no ha dicho Obrador precisamente sobre quiénes o cómo. En su momento tal vez lo haga, ¿verdad? Menciones sobre esa situación. Entonces lo que pues pone a pensar, ¿verdad?, el monto que realmente tenga este periodista. Pero es el caso, pues para mí, en el cinismo, que él se siente amenazado, se siente acosado, ¿verdad?, y vulnerado por esa información. Y yo me pregunto cómo se siente el hijo del presidente, y su familia y su esposa Caroline, precisamente Adams, sobre esta situación. Pues lo expuso ante toda la opinión pública, ¿verdad? Invadió su privacidad, todos esos, según la información que se tiene de esos agentes del FBI, que no se sabe si los mandó Loret de Mola o los mandó Cabeza de Vaca, como se dice por ahí, aunque todo el mundo dicen que fue Cabeza de Vaca, el mismo que le pasó la información a Loret de Mola, ¿verdad?, para que golpeara al presidente, que puso pues no nomás al hijo del presidente, lo exhibió ante toda esa situación, ¿verdad? Y lo puso vulnerable, invadieron su privacidad, de su señora, de su hijo, todo lo demás. ¿Cómo era posible que Carlos de Mola se pusiera en ese plan, diciendo que era agraviado y ofendido, y que lo había expuesto, cuando él prácticamente con ese reportaje que estaba sacando ahí sobre el tema del hijo del presidente, sobre esta casa en Houston, en verdad hizo exactamente lo mismo? Pero aquí fíjense que viene siendo importante mencionar sobre esta situación, porque no obstante que una vez de que Carlos Loret de Mola lanzó esa investigación o ese reportaje sobre esa residencia que según él ocupó el hijo mayor del presidente y su esposa Caroline Adams, precisamente luego le pidieron pues el presidente Obrador a la compañía petrolera que se pronunciara al respecto, que aclarara sobre esa situación, que hablara lo conducente, y la compañía petrolera salió pues a decir que esa casa, la compañía, los directivos ejecutivos, los dueños de Baker Hughes, salieron y aclararon que esa casa que no era de ellos, precisamente, que no era propiedad de la compañía, y que no era cierto que ellos tuvieran contratos millonarios con Pemex, que sí tenían, pero no eran millonarios, eran unas ínfimas cantidades. Y también diciendo pues los altos ejecutivos y propietarios de la petrolera Baker Hughes, de que esa residencia pertenecía a un ex empleado de su petrolera, que ya no estaba con ellos laborando, que se encontraba en Canadá precisamente, sobre esa situación. Y no obstante, además, posteriormente también se pronunció
por allá localizaron al propietario de esa casa, de la casa que según dijo pues la compañía que era de él, del que era empleado de Baker Hughes, donde él también dijo que efectivamente que esa casa sí era de su propiedad y que como se había ido precisamente al estado de Canadá a trabajar, que se le había entregado a una compañía arrendadora para que la rentaran esa casa, ¿verdad? Mientras él se encontraba trabajando en el extranjero, y que dicha casa ni siquiera la rentó él, la rentó por una compañía de bienes y raíces en la cual él desconoce, y desconocía que esa casa se lo hubiesen rentado a ese personaje y que hubiese sido hijo del presidente López Obrador. Pero ni aún así le bastó a Carlos Loret de Mola para seguir con sus señalamientos y toda su plataforma y de todos sus seguidores, los medios afines a la derecha, atacándolos sistemáticamente, ¿verdad? Programas afines como Ciro Gómez Leiva, como Radio Fórmula, Joaquín López Dóriga, ¿verdad? Y los medios esos de cajón que siempre lo atacan un día también, un día sí y otro también, el Universal, Reforma y otros medios más, y soltando ahí todo eso en las redes sociales, atacándolo. Luego de que un reportaje de Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad diera a conocer el estilo de vida en Houston de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, la petrolera Baker Hughes dio su postura luego de que se mencionara en la pieza periodística que López Beltrán y su esposa Caroline Adams vivieron un tiempo en una casa ligada a esa compañía. La compañía afirma en una nota de prensa que el inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes. Baker Hughes no estuvo involucrado en la supuesta transacción y la casa es una propiedad privada que, según los registros públicos, pertenecía a un ex empleado que dejó la empresa en 2019. Dice además que el ex empleado no estaba involucrado en sus operaciones en México. El comunicado dice también que Baker Hughes es una empresa de tecnología energética con operaciones en más de 120 países, comprometida con los más estrictos estándares de anticorrupción y rendición de cuentas en Estados Unidos y en cada uno de los países donde operan, y que Baker Hughes es una empresa pública que está comprometida con estrictas normas de anticorrupción y transparencia. Entonces, pues la cosa se puso muy caliente, muy tensa precisamente hasta la fecha. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis rapidito, porque para hablar de Loret de Mola podemos hablar muchos días y horas, yo creo, ¿verdad?, sobre este personaje, ¿verdad?, que da mucho de qué hablar. ¿Quién es Loret de Mola? Carlos Loret de Mola lo convirtieron en el periodista que sería el gran crítico de López Obrador una vez de que llegara de que tomara posesión en el año 2018 como presidente de México. Obviamente fue contratado por la derecha precisamente para atacar a Obrador al iniciar precisamente el sexenio de la 4T. Y también le metieron muchísimo dinero a él también, y le contrataron al payaso Broso para que fuera su amigo, y también le pusieron un portal web precisamente denominado Latinos, de muchísimo dinero, para que siguiera pues él haciendo toda esa situación sobre los ataques al presidente de la República. Pero también Loret de Mola, es importante resaltar que también viene siendo un empleado o escribe en el periódico Reforma, así como en el periódico Universal. Y también dicen que en el periódico Universal, que es donde se explaya para decir todas sus verdades, todas sus mentiras, precisamente de las que viene siendo objeto, y donde salen la mayoría de sus montajes. Eso viene siendo precisamente Carlos Loret de Mola acerca de esa situación.
Pero aquí viene siendo muy importante también señalar que en cuanto a esa situación de Carlos Loret de Mola, en cuanto a esa situación, para muchos mexicanos, precisamente Carlos Loret de Mola representa un periodista que tiene muy poca credibilidad, precisamente, y ya que por su forma de ser y por su forma de ejercer el periodismo, hace muchísimos cosas, montajes precisamente que lo han desacreditado considerablemente. Sobre todo precisamente ellos consideran que la fama que tiene Carlos Loret de Mola, que no viene siendo muy bueno, y sobre todo por todos esos montajes precisamente que realizó, que han sido lo más trascendentes y más importantes precisamente, que lo han puesto y que lo han exhibido ante la opinión pública, como es el caso, por ejemplo, cuando estuvo trabajando como reportero de guerra para Televisa. Inventó por ahí un montaje en acción, como dando a entender que él estaba grabando en acción cuando era un tanque de guerra que estaba estacionado en desuso, ¿verdad? Que ese video, ese montaje que hizo, le dio la vuelta pues ahí ante toda la comunidad periodista, ¿verdad? Por esa situación, ese montaje que hizo sobre ese hecho. Y también sobre el montaje sobre ese con García de Luna, ese policía estrella que era de Calderón, el cual como todos sabemos hicieron ahí un montaje sobre unos secuestradores que tuvieron, donde estaba Israel Vallarta y una ciudadana francesa precisamente que habían detenido de una banda de secuestradores, y resultó que toda esa filmación que hicieron sobre esa situación pues era todo un montaje, ya que eran hechos que habían sucedido días atrás y habían recreado en escena, y lo estaba proyectando ahí Carlos Loret de Mola como un hecho, que una grabación en vivo dio mucho que desear, porque uno de los involucrados era una ciudadana francesa, Florence Cassés, la cual tuvo que ser liberada 4 años después, ¿verdad? Y ocasionando un conflicto de la talla internacional con Francia por la detención arbitraria precisamente de su ciudadana. Y después también, sin dejar de mencionar toda esa cuestión de ese montaje que hizo Carlos Loret de Mola sobre una situación que pasó ahí en el terremoto en México del 2017, donde el colegio, en un colegio donde había niños ahí, Enrique Rambert, en donde habían muerto muchos, había habido derrumbe, y cuando estaban rescatando algunos niños lesionados o fallecidos del mismo, según Loret de Mola en su noticiero Primero Noticias, estaba llevando a cabo por sus reporteros ahí toda la situación de que abajo de los escombros de ese colegio que se había derrumbado había una niña que se llamaba Frida Sofía, la cual estaba atrapada, estaba viva, y tenían comunicación con ella para rescatarla, y después resultó pues ser todo un montaje, que no había existido ninguna niña con ese nombre, y que no era cierto que hubiese estado atrapado, sino que había sido producto de un montaje para mantener el rating de Televisa y del programa noticiero que encabezaba Carlos Loret de Mola. Entonces, pues después de ver todas estas situaciones precisamente sobre la conducta y sobre la fama que tiene este periodista, entre comillas, o este comunicador, la verdad que es muy lamentable. Y sobre todo es muy lamentable también, es importante decirlo, en verdad, sobre este asunto, sobre esta casa que supuestamente rentó José Ramón López Beltrán en Houston, lo cual negó él precisamente, y negó la compañía y el propietario de la casa, ¿verdad? Es muy importante decir
que no obstante que salieron a hablar sobre la compañía, el propietario de la casa, que no era cierto sobre este reportaje, ¿verdad? Carlos Loret de Mola y compañía de todos los medios de derecha le atizaron más el asunto en todos los medios impresos y digitales, atacando al hijo del presidente, pues más bien atacando al presidente por medio de su hijo, ¿verdad? Atacándolo a él y a la cuarta transformación precisamente de un hecho irreal. Pues como se puede ver también aquí, pues fue a todas luces a como se ven los datos que está arrojando todo a este caso, ¿verdad? De que haya hablado tanto la empresa como el propietario de la casa, ¿verdad? Da mucho que decir esta investigación y este reportaje. Porque como siempre, Loret de Mola transgiversa, manipula, ¿verdad? La información, la mutila, ¿verdad? Y hace de ella, más allá de la verdad, otras cosas, ¿verdad? Conocido como montajes. ¿Por qué? Porque cuando Carlos Loret de Mola empezó a atacar a José Ramón, al hijo del presidente y al presidente, diciendo pues de que cómo era posible de que el hijo del presidente viviera como millonario en Houston, en un país del primer mundo y una casa de una renta increíble precisamente, siendo que no se le conocía ningún oficio y no se le conocía que tenía dinero, que cómo era posible que no era mentira que él haya podido pagar esa casa. Pero como siempre, pues transgiversando, mutilando la información, ¿verdad? Sacándola de contexto, Carlos Loret de Mola en ningún momento dijo pues que la esposa de José Ramón López Beltrán viene siendo Carolina Adams, una joven precisamente que tiene la nacionalidad brasileña y la nacionalidad americana, ya que viene siendo hija de una brasileña, Catarina Solano, y de un ciudadano norteamericano, ¿verdad? Caroline Adams viene siendo una cabildera petrolera, la cual ha trabajado 15 años precisamente como cabildera petrolera. Inclusive estuvo trabajando esos años en Dubái, ¿verdad? Allá en los países árabes, precisamente unidos, como cabildera. Entonces, pues es muy claro que si esta persona tiene 15 años trabajando como cabildera petrolera con unas transnacionales petroleras árabes, pues todos sabemos la capacidad económica que puede tener esta mujer, ¿verdad? De su patrimonio. Y aparte que dicen que el esposo de Carolyn Adams tiene dinero, el papá de ella, pues es una persona obviamente que ha tenido unos trabajos muy bien remunerados y que pues cómo no va a poder pagar una casa de $350,000, que es lo que cuesta la casa, pero en ningún momento, ¿verdad? Como se dice que la compraron, sino que la está rentando, pero eso jamás lo dijo Carlos Loret de Mola en el reportaje. No mencionó que Carolyn Adams era una señora pues rica, una persona millonaria, ¿verdad? Una ciudadana americana, y que había trabajado como cabildera 15 años. En ningún momento omitió esa información, y también omitió esa información que fue una cabildera que estuvo trabajando y en los círculos sociales financieros que se desenvolvió, ¿verdad? Eran pues por ahí donde estaban los expresidentes de Estados Unidos, ¿verdad? Como Donald Trump y así como Bill Clinton, nomás para que vean el nivel que tenía esa señora, que si no tenía pues una capacidad, que si no tiene una capacidad económica bastante solvente. Eso jamás lo dijo Carlos de Mola, donde exhibe pues toda esa parcialidad, toda esa transgiversar la información, los hechos para proyectar lo que él quiere proyectar. Transgiversar la información, los hechos para proyectar lo que él quiere proyectar. Entonces, pues es lo que podemos decir sobre esta situación. Podemos durar horas y días y podemos seguir hablando, ¿verdad? De todo lo malo que ha hecho Carlos Loret de Mola, de los montajes que se le achacan, ¿verdad? Mencionamos 3 de los más escandalosos que puede ser, pero hay cientos más. Yo creo que en esto sí sería interesante que algún profesional, que algún psiquiatra, algún psicólogo analice la conducta de Carlos Loret de Mola, la realidad, porque no se ve normal
en todos los reportajes y de información que maneja, muy transversada. Si la analizamos nosotros detalladamente, todo lo que sube es una información realmente que da mucho que decir. Entonces lo que se ve a todas luces, pues, de que viene siendo su especialidad de este comunicador, viene siendo desinformar, y son los montajes. Digo, todo esto yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Por toda la información que poseo, por toda la información y por su biografía precisamente que tiene al respecto, que siempre ha estado en el escándalo sobre montajes, ¿verdad? Y ya por último, sin dejar de mencionar el último montaje que también se aventó ahí con Julio Astillero. Resulta que Julio Astillero una vez hizo un reportaje, porque en el montaje ese que hizo Carlos Loret de Mola sobre los secuestradores de los Zodiacos, donde está detenido este señor Vallarta y la ciudadana francesa, la cual fue liberada, precisamente hubo los reportajes, los reporteros que fueron a hacer eso, de filmar toda esa situación, Pablo Reina y una señora Barranco. Ellos ya declararon ante las autoridades de que sí sabía Carlos Loret de Mola que era un montaje, ¿verdad? Lo que estaban haciendo, y que estaba mal, y dicen que no le importó, que aún así prácticamente los obligó a que lo hicieran. Es muy importante detallar que de esto hay una investigación en la Fiscalía General, ¿verdad? Por estos hechos, lo mismo que está avanzando en esta situación. Pues es el caso que también Julio Astillero, es una información que ahí está, que la busquen, también salió muy indignado porque él entrevistó a los dos, donde pues quedó muy evidente lo mismo que se han mantenido, de que Carlos Loret sí sabía sobre ese montaje y lo negó. Pues Carlos Loret de Mola, de esa entrevista que le hizo Julio Astillero, pues hizo un montaje de esa información de un programa de media hora, sacó 3 minutos de la misma, obviamente manipulando la información, haciendo ver pues que ese reportaje de Julio Astillero, tanto Julio Reina como la señora Barranco habían reconocido que él no era culpable y que no tenía conocimiento sobre dicho montaje. Pues ahí está, por eso yo le digo que si analizamos toda la información y todos esos reportajes que hace este señor, dan mucho que desear y mucho que ver. Y yo creo que pues aquí le vamos a, como yo le digo, es una situación de que este señor es una conducta, su personalidad debe ser analizado por un psicólogo, un psiquiatra, ¿verdad? Y para eso vamos a poner ahí algunos comentarios que hace un psiquiatra, el psiquiatra y también un geopolítico, el doctor Alfredo Jalife, ¿verdad? Un reconocido psiquiatra y geopolítico que va a comentar sobre la personalidad de Carlos Loret de Mola. Andrés Manuel sabe perfectamente quiénes financian a Loretito y a Loretote. No te olvides del papá, que son unas verdaderas crápulas. Mira, yo desgraciadamente conozco todo de ellos, todo. Ni ellos lo saben como yo, con eso te digo todo. Cuéntanos. Yo puedo ser el biógrafo de los Loret, porque hay 3 familias Loret en Mérida, porque yo soy yucateco, si no me lo sé. Son unos arribistas de quinta. Tú cuando sales a criticar, tienes que tener una estructura muy sólida para que no te peguen. Hay un dicho en árabe que a mí me encanta mucho. Si tienes la casa de vidrio, no arrojas piedras. Estos ni siquiera llegan a casa. Están desnudos. Te lo digo en serio. Entonces, mira, luego nos vamos a la historia de Loretote, el papá de Loretito, que es asquerosa, es un mediocre de lo peor. Pero eso no es el problema mayor de Loretito. Fíjate que el presidente ha sido muy generoso con él. Creo que hasta ya le conviene tener un crítico del tamaño de Loretito, porque tiene 0 credibilidad. El problema de él es su lavado de dinero. Aquí Loretito, en serio, es un insecto. No pesa nada. Y estamos hablando ya de otros niveles, ¿no? Ya Loretito está muy abajo. Y es muy fácilmente de fumigar. Mira, ya el papá, bueno, ya ni se diga. Y es tan descerebrado o tan no tiene conciencia. Yo empezaría por hacer un examen psiquiátrico a Loretito, ¿eh? En serio, ¿eh? Digo, no puede ser que no se dé cuenta en dónde está. Eso se llama en medicina, ustedes saben que yo tengo estudios psiquiátricos, se llama el síndrome de Munchausen. Mientras más pataleas, más te hundes. Andrés, yo que no soy nadie, lo conozco. ¿Ustedes creen que el presidente no lo tiene desde hace mucho en su mesa de trabajo? Pero el Andrés Manuel, como es un genio de la política doméstica, él sabe cuándo va a dar el golpe. No lo va a dar cuando lo pida Loretito.
por favor, que él reclama de eso porque va a decir, ya ven, están persiguiendo la libertad de expresión. No, cuidado. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es tu lavado de dinero. Son dos cosas diferentes. Yo estoy a favor de la libertad de expresión. Di lo que quieras, hasta el cansancio. Tú y tu papá. Bueno, es todo lo que le quería comentar sobre esta situación, sobre que está dando mucho que ver y que desear, y este tema está muy caliente todavía, ¿verdad? En las redes sociales sobre esta situación, sobre todo de la mañanera del 11 de febrero, donde Obrador se le fue con todo a Carlos Loret de Mola, diciéndole pues que era todo un golpeador, ¿verdad? Prácticamente profesional, el que se dedicaba a golpear a su imagen, a su figura, que era todo menos un periodista, que era un mercenario prácticamente de la pluma. Ok, hasta la vista, queridos Jackie Power. No dejen de ver mi próximo video y les encargo que le den like y que se suscriban al canal. Hasta la vista, querida familia Jackie Power. Hasta la vista, bye.